Muy bien, hermanos, buenos días a todos, muchas bendiciones. Vamos a continuar con nuestras charlas. Estamos todavía mirando el Salmo número 1, del cual estamos mirando algo importante y que tiene que ver básicamente con esta perspectiva que la Escritura nos muestra respecto de lo que Cristo es cuando habla del hombre bienaventurado, bienaventurado el varón. Sabemos que eso no se refiere a una persona común y corriente, sino a lo que Cristo mismo es, ¿verdad? Y en consecuencia lo que somos todos aquellos que efectivamente compartimos de esa misma naturaleza con Cristo. De ahí que el Padre nos llama a nosotros sus hijos, básicamente porque compartimos la misma naturaleza de su Hijo Jesucristo. Y la Escritura lo que pretende básicamente a través de este Salmo es el mostrarnos efectivamente las características principales de aquella persona, ¿verdad?, que efectivamente es Cristo, como aquel a quien todos tenemos que crecer a su estatura, ¿verdad? Hasta ahí tenemos que llegar. Y cuáles son las características de ese hombre que nosotros vamos a disfrutar en esta nueva creación que efectivamente Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No olvidemos que esta es una obra de parte de Dios, no es una obra de parte nuestra. Cuando nosotros tenemos que crecer a la estatura de la plenitud del varón perfecto, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino es algo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Es una vida que Él puso en nosotros y esa vida, ¿verdad?, tiene que irse convirtiendo en una experiencia en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que experimentar todo lo que es de Cristo. En la medida en que nosotros comenzamos a experimentar lo que es de Cristo, comenzamos a conocer verdaderamente a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Sí? De ahí que lo que nosotros realmente conocemos de Dios es lo que experimentamos de Cristo. Si nosotros no experimentamos a Cristo en esa dimensión, pues tenemos un conocimiento que de alguna manera simple y sencillamente se convierte en un conocimiento intelectual, pero no en una experiencia que yo pueda vivir, en algo que yo pueda experimentar. De ahí que no olvidemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Muchas veces nosotros hemos confundido mucho a la palabra de Dios con la Biblia. Y la Biblia, ¿verdad?, tiene efectivamente los dichos de Dios, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, la palabra de Cristo es la que hace realidad todas las cosas. ¿Sí? Hágase la luz, y la luz se hizo, no hay objeción. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, ¿verdad?, simple y sencillamente hace lo que dice. De ahí que el Señor mismo dice que su palabra no permanecerá vacía, sino que hará aquello que Él dice que deba hacer. Y cuando las promesas de Dios están en la Escritura, efectivamente es la palabra de Dios para que se vuelva una realidad en cada uno de nosotros. Así que esto es lo maravilloso de la Escritura. Obviamente, como es una obra de nuestro querido Padre, ¿no es cierto?, esto es algo que Él lo va a ir produciendo en cada uno de nosotros, pero nuestra participación en este tema es entrar en este conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y el conocimiento del bien y del mal no es más que el conocimiento de nosotros mismos como el mal, lamentablemente, así nos duela, y el conocimiento del bien es el conocimiento de Él viviendo en nosotros, ¿sí? Así que cuando yo puedo hacer esta diferencia, cuando yo la entiendo desde la perspectiva de la realidad, es decir, que todo lo que yo soy en Adán, no es bueno. Es algo que está efectivamente en contra de todo lo que Dios es. En Adán nosotros no buscamos las cosas que son de Dios, nunca. En Adán siempre buscamos nuestras propias cosas. Utilizamos a Dios para que se hagan realidad nuestros propios intereses. Es una cosa totalmente distinta. Le oramos y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a conseguir tal o cual cosa. La pregunta es, ¿qué cosas yo estoy buscando? ¿Las cosas de Él o mis propias cosas? De ahí que
una de las características de nuestro viejo hombre es que nosotros siempre buscamos lo que nos interesa, nuestras propias cosas, no las cosas que son de Él. Las cosas que son de Él, ¿verdad?, son las cosas altas, las cosas valiosas, las cosas espirituales, y no las buscamos porque ni siquiera las entendemos. No es que no las buscamos simplemente porque no querramos, sino porque ni siquiera somos capaces de entender que esas cosas son las que verdaderamente valen la pena. El apóstol Pablo nos lo demuestra cuando él dijo que todo lo que antes para mí tenía valor, todo lo que antes para mí, es decir, todo lo que antes para mí en la vieja criatura, en la vieja creación, en el hombre adámico, en la carne, como le querramos llamar, todo lo que antes para mí en esa vieja creación tenía valor, ¿qué dijo él? Hoy lo tengo por basura. ¿Sí se dan cuenta el cambio que él tuvo? Porque todo lo que para nosotros tiene valor, normalmente para Dios no es efectivamente lo que le interesa y no son sus cosas. De ahí que nosotros en Adán siempre estamos buscando lo nuestro. Nos confundimos porque utilizamos a Dios para conseguir lo que nos interesa. Y creemos que por eso tenemos fe en Dios. Y creemos que por eso seguimos a Dios. Y creemos que por eso confiamos en Dios o le creemos a Dios. No, si le creyésemos a Dios, lo primero que deberíamos hacer es desconfiar de nosotros. Y desconfiar aún de aquellas cosas que nosotros creemos que son muy válidas y muy importantes para nuestra propia vida. Ahora, de lo que se trata es efectivamente que esta radiografía, por decirlo así, que nos muestra el Salmo número 1, esta radiografía de bienaventurado el varón, ¿no es cierto?, es justamente la radiografía y ciertas características importantes que el Señor quiere mostrar, ¿verdad?, de la vida que está hoy permaneciendo en nuestro espíritu. Si alguna vez nosotros de corazón, ¿verdad?, le invitamos a Cristo a que entre a morar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tú ya tienes esa vida. Sí, ya el Señor hizo la obra, ya puso la semilla, ya puso la vida. Ahora, el problema no es que no tengas la vida, el problema es que si es que eres partícipe de esa vida. Ese es el gran desafío que usted y yo tenemos en este tiempo, el ser partícipes de la vida de Él, ¿sí? Y no intentar imitar la vida de Él, que eso es otra cosa diferente y errada. Porque efectivamente el Señor no está buscando que nuestra vida sea una imitación de la vida de Él, sino que sea una expresión y una manifestación de la vida de Él. Es decir, Él morando en nosotros y nosotros simplemente muertos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre ha muerto. Entonces, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Ok, si Cristo vive, entonces yo tengo que ser partícipe de la vida de Él, porque Él es quien vive en mí. Ahora, esta es obra de nuestro Padre. Yo creo que el punto central aquí es que el Señor quiere que nosotros podamos discernir este tema de nuestras verdaderas capacidades. ¿Qué es lo que nosotros somos para que no echemos mano de nosotros? ¿Y qué es lo que Él es para que echemos mano de Él? ¿Verdad? Y ahí es cuando la palabra de Él es creída, es recibida y tiene posibilidades de echar raíz y convertirse en experiencias y en realidades en nuestra propia vida. Así que, bienaventurado el varón, ya habíamos dicho que se refiere a Cristo, a nosotros también, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos. Él tuvo una manera de andar que ya la vimos, y él andó en una mente que ya vimos. ¿Cuál es la mente? La mente de él, la mente de Cristo. Y la Escritura nos dice claramente que nosotros tenemos ¿qué mente? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo porque desde la perspectiva de Dios nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero nosotros en cambio todavía tenemos la posibilidad de, ¿verdad?, escoger el bien o el mal, en el sentido de escoger al hombre adámico, o el escoger vivir en el hombre adámico, o el escoger pensar en el hombre adámico, o el escoger tomar de la mente del hombre adámico, o al contrario, escogemos el efectivamente tomar de la mente de Cristo. El hombre adámico desde su mente, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir pecado, va a producir muerte. Pero Cristo desde su mente, ¿qué va a producir?
va a producir justicia, va a producir vida, va a producir paz. No olvidemos que una de las características que Dios nos ha regalado es la siguiente, que todo aquel que es nacido de Dios tiene una característica: no peca. Y no peca porque dice, Dios mío, ayúdame a no pecar. No, dice, no peca porque no puede pecar. El nuevo hombre está incapacitado para poder pecar. Ese es el hombre que tenemos que nosotros comenzar a experimentar. No al que hace su mejor esfuerzo para no hacer esto o lo otro o agradar a Dios. Es más o menos como cuando de alguna manera nosotros nos relacionábamos con nuestros padres. Nosotros, por agradar generalmente a nuestros padres, hacíamos todo aquello en la medida de lo posible, si es que éramos, digamos, que hijos que los honraban o que en la medida de lo posible no les moleste o lo que les disgustaba. Así es como nos ganábamos de alguna manera el favor de ellos, ¿verdad? A mi papá o a mi mamá no les gustaba que yo haga tal cosa, yo ya lo sabía. Y si sabía que si lo hacía, les iba a disgustar. Pero sabía que si no lo hacía, yo los iba al contrario a agradar. Pero también ese agradar implicaba que ellos de alguna manera tenían que retribuirme esa conducta. Ahora, no podemos de la misma manera nosotros relacionarnos con Dios ahora. Eso es un grave error. ¿Sí? Porque la salvación no es por obras. La liberación no es por obras. ¿Sí? Hablemos de salvación siempre desde una perspectiva de ser liberado. Salvación es sinónimo de liberación. Y liberación es una necesidad permanente y continua que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque yo necesito ser rescatado y salvado ¿de quién? De mí mismo. De mí mismo. Es decir, yo no necesito un diablo, porque dentro de mí mismo está el mal. La Escritura nos dice en el libro de Santiago, por ejemplo, algo muy importante. Nos dice que nosotros tenemos algo que la Escritura llama concupiscencia. Y dice que de nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago, de nuestra propia concupiscencia, es decir, no necesitamos otra cosa. De nuestra propia concupiscencia somos ¿qué cosa? Somos tentados, somos seducidos, ¿sí? Y efectivamente somos embarazados del pecado, porque dice que cuando la concupiscencia concibe, da a luz el pecado. Entonces dice que cada uno de su propia concupiscencia. Nosotros no necesitamos de diablo, ni de malos amigos, ni de gente que nos lleve por el mal, porque cada uno tiene algo que se llama concupiscencia. Y de su propia concupiscencia, usted es seducido, atraído, o sea, tiene alguien que le tienta dentro de usted mismo. ¿Quién es? Usted mismo, su carnalidad. La Escritura lo llama concupiscencia. ¿De qué tenemos que ser librados entonces nosotros en este tiempo? De nuestra propia concupiscencia. Tenemos que ser librados efectivamente porque el pecado es la consecuencia de. La concupiscencia es la que engendra el pecado. Primero, la concupiscencia es la que concibe el pecado de acuerdo con Santiago. Después, la concupiscencia es la que engendra el pecado. Y la concupiscencia es la que da luz al pecado. Y dice que cuando el pecado no da luz y pues ya está el pecado, entonces se consume el pecado, viene como consecuencia la muerte. Entonces, ¿de qué nosotros tenemos que ser librados? De la propia madre, que de alguna manera está en nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa, hasta está en femenino, naturaleza pecaminosa. Allí está nuestra concupiscencia, la cual efectivamente no permite que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Por eso es que fíjese, nuestro Padre Celestial no va a relacionarse con nosotros en nuestro viejo hombre. ¿Por qué no se va a relacionar con nuestro viejo hombre?
Porque hay una incompatibilidad de naturalezas. Mientras Él tiene una naturaleza divina, una naturaleza justa, una naturaleza santa, una naturaleza que no peca porque no puede pecar. O sea, entienda bien, esta parte es muy importante. La naturaleza de Dios no peca porque no puede pecar. Y de hecho en el mismo libro de Santiago dice, cuidado, alguno de ustedes cree, ¿verdad?, de una manera errada o equivocada, que cuando alguno es tentado de parte de Dios. Dice, cuidado, porque Dios ni siente la tentación, Dios no es tentado por nada, ¿sí? Ni tampoco tienta a nadie. Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Él ni siquiera siente la tentación. Peor va a tentar a nadie. Entonces, claro, muchas veces nosotros cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas, cuando tenemos dificultades, ¿a quién le echamos la culpa? Dios me ha puesto esto. Dios me ha puesto esta prueba. No, Dios no te pone nada. ¿Sí? Él no te pone nada, Él te dio todo. ¿Me explico? Sino que nuestra mente dañada, nuestra mente adámica, que es contraria a la mente de Dios, la cual habíamos visto efectivamente en la última charla, es contraria a todo lo que Dios es. Entonces nuestra mente es la que construye un Dios falso. Si algo hace nuestra mente es construir un Dios falso, un Dios mentiroso, un Dios, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros lo aterrizamos a lo que es la especie humana. Y a Dios lo hacemos como hombre, como uno de nosotros, y creemos que Él reacciona como nosotros, y creemos que Él paga como nosotros, y creemos que Él se relaciona como nosotros. No. Él es justo, Él es santo, Él es bueno, Él es noble, Él es todo lo mejor que pueda haber. Y nunca jamás en su corazón se le pasa a Él, ¿verdad?, hacer nada malo. La pregunta es, entonces, ¿de qué el Señor nos debe salvar? De nuestra propia concupiscencia. Él nos tiene que salvar de nuestra propia naturaleza. Él nos tiene que salvar de nosotros mismos. ¿Usted entonces necesita la salvación o la liberación de Dios una sola vez en su vida? Cuando usted de alguna manera aceptó a Cristo y le dijo, Señor, ven a vivir en mi corazón. ¿O usted necesita la salvación y la liberación de Dios a cada segundo de su vida? Desde esa perspectiva nosotros deberíamos estar recibiendo a Cristo a cada segundo y a cada minuto. ¿Por qué? Porque necesitamos permanente y continuamente ser liberados. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra vieja creación. Ahora, el Señor no está asustado ni indignado por eso, ¿no? Porque Él ya dio solución a este tema. Los indignados somos nosotros porque seguimos insistiendo en tratar de seguir caminando en nuestro viejo hombre para tratar de ser aceptados por Dios a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta y a través de error garrafal. Ahora, lo que sí Dios quiere, evidentemente, es que tú eches mano de la vida de Él. ¿Para qué? Para que la vida de Él sea la que haga las obras ahora en tu propia vida. Para que la mente de Él sea la que ahora te entregue los pensamientos y el entendimiento que tú necesitas y que tú requieres. Por ejemplo, en el libro de Santiago, hablando de lo que Él es, de lo que Él nos da. Mire, por ejemplo, hablando de la sabiduría, hablando de las necesidades que nosotros tenemos. En Santiago 1:5 el Señor dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, falta de entendimiento real en las cosas de Dios. La sabiduría es la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que solamente puede revelarse a la mente de Cristo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Ese entendimiento, esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, solamente pueden subir al corazón del nuevo hombre, al pensamiento y a la mente del nuevo hombre. Cuando nosotros de alguna manera estamos desequilibrados, estamos viviendo situaciones distintas de lo que la misma Escritura nos muestra, no estamos experimentando necesariamente la vida de Cristo en nosotros, o como que se nos vuelve cuesta arriba el tema, ahí tenemos un problema, ahí tenemos falta de sabiduría porque no estamos viendo como Él ve.
La semana pasada o la última charla, veíamos como que siempre para nosotros hay un punto de partida, ¿recuerdan? Para poder regresar a la sensatez, a la fe y a la sabiduría. Ese punto de partida es la fe de Cristo en nosotros. La fe de Cristo no es la fe fingida nuestra. La fe de Cristo es la fe realmente legítima. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa fe, que eso implica que no estamos de alguna manera recibiendo la fe de Cristo, la fe que ya está en nosotros, obviamente tampoco estamos enganchados de la sabiduría de Él, de la sabiduría que necesitamos para poder discernir, entender, comprender, ¿no es cierto?, y determinar el camino que debemos seguir. Pero fíjese lo que dice la Escritura, porque Él sabe que nosotros podemos perder la pista, ¿no es cierto?, normalmente. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántas veces tenemos falta de sabiduría? Muchas a veces. Ahora, la idea del Señor es que cada día tengamos menos falta de sabiduría porque quiere que acudamos permanentemente a la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría es la mente de Cristo. Y para eso, por ejemplo, se nos ha dado la Escritura. Yo creo que la Escritura, hablando un poco de tecnología el día de hoy, ¿no es cierto? La Escritura viene a ser más o menos para nosotros como una especie de GPS, para no perdernos en el camino, nada más. ¿Sí? La Escritura lo que nos muestra básicamente es el camino para llegar a la sabiduría, la cual es Cristo siempre. ¿Sí? Y otra vez, estar dentro de la fe. Para eso nos sirve la Escritura. ¿Sí? Porque resulta que nosotros, para poder buscar sabiduría, podemos querer buscar otras fórmulas, otras fuentes. A veces buscamos religiones, a veces buscamos estudios profundos, a veces buscamos mucha lectura, buscamos conocimiento para de alguna manera tratar de obtener sabiduría, y aún en términos espirituales. Pero la sabiduría no se obtiene si no es con la vida de Cristo funcionando en nosotros, es decir, la sabiduría del sabio fluyendo en nosotros. Si la sabiduría del sabio no fluye en nosotros, entonces nosotros nunca jamás vamos a poder estudiar a la sabiduría, porque la sabiduría no se estudia, la sabiduría se vive, la sabiduría se experimenta, la sabiduría es ver como Dios ve, es entender como Dios entiende. Es comenzar a comprender efectivamente lo que Dios ha hecho, y eso lo que Dios ve, lo que Dios entiende y lo que Dios ha hecho es algo que yo puedo ver en mi vida también como una experiencia. Ahora, esto es algo que va a ir creciendo en nuestra propia vida, pero la Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, porque a veces nos va a pasar que nos vamos a perder. Muchos todavía nos podemos perder muchas veces en el camino, pero para eso está el GPS. ¿Ok? La Escritura dice, pídale a Dios, fíjese. Pídale a Dios. Y lo que quiero yo enfocar aquí es que dice, fíjese cómo es la naturaleza de Él, el cual da a todos, el cual da, siempre Él da, Dios nunca recibe, Él da. La característica principal de Él, que es omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Eterno, santo, justo, próspero en todo sentido, ¿verdad? No es recibir, sino es dar, porque Él es completo en todo. La pregunta es, si Él es completo en todo, ¿Él está buscando recibir algo de alguien? Como Él es completo en todo, ¿verdad? ¿Él en qué se satisfacerá? ¿En recibir o en dar? Porque Él no es escaso. Entienda esa parte de nuestro papá. Nuestro papá no es escaso en nada. De ahí que, por ejemplo, no se justifica el hecho de que muchos de nosotros a veces indilguemos y a veces induzcamos, unas veces por falta de conocimiento o falta de sabiduría, y otras veces por intención, el que nosotros, por ejemplo, estemos permanentemente poniéndole nuestro dinero al Señor, como que si es que Él necesitase nuestro dinero. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los famosos diezmos o de las famosas ofrendas. Yo sé que esto posiblemente a algunos no les puede gustar, pero es la verdad. Es decir, ¿nuestro Padre es escaso? ¿Nuestro Padre tiene escasez? Mire, el Señor Jesucristo, cuando tuvo que pagar los impuestos en el templo,
¿verdad? Y el cobrador de impuestos le dijo a Pedro, si mal no recuerdo, Pedro, tu maestro va a pagar los impuestos para entrar al templo. Parece que había que pagar un pequeño impuesto. Y el Señor Jesucristo le respondió a Pedro cuando le fue a comentar, le dijo, mira, yo soy más que el templo. ¿Ok? Así que, por último, las ofrendas o los impuestos serían para mí. ¿Ok? Pero ok, le dice, para que dejemos las cosas tranquilas, anda al laguito que está en la esquina, agárrate un pez y abre el estómago, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? Fue y ahí encontró el dinero y le dijo, y con ese dinero pagas tu impuesto y pagas el mío. Así es como él consigue el dinero. ¿Me explico? Si quiere. ¿Sí? Es decir, él no es escaso porque él puede hacer aparecer el dinero hasta en el estómago de un pescado, si quisiese, ¿verdad? Entonces él no está interesado en lo que nosotros le podamos dar. Ese es el punto central. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, creemos que Dios demanda de nosotros amor, fidelidad y todo. Sí, Él demanda cuando nosotros de alguna manera creemos que somos capaces de poder satisfacer las demandas de Dios. Sí, Él demanda, pero Él nos demanda que seamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Imposible de poder cumplir la demanda. ¿Me explico? Pero ahí es donde el Señor Jesucristo entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no somos capaces de poder cumplir sus demandas, Él convierte a Cristo o hace a Cristo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra salvación y nuestra redención. Cristo se convierte en nosotros en todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo es quien vive ahora en nuestra vida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Fíjese el corazón de nuestro papá. Y aquí estamos hablando de la sabiduría, pero Él tiene un corazón para cualquier cosa que sus hijos requieran en el mismo sentido. Vuelvo y repito, fíjese. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, póngale usted ahí que no sea lo que sea, que no sea sabiduría simplemente, a pesar de que la Escritura aquí habla de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es del temor de Jehová, dice la Escritura. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el arranque de una verdadera relación con Dios, es el arranque de entender bien cuáles son mis verdaderas necesidades. Porque yo puedo entender ahora que posiblemente yo más que sabiduría necesito salud, más que sabiduría necesito lograr esa meta o ese objetivo que me he impuesto, más que sabiduría necesito dinero, más que sabiduría necesito trabajo, más que sabiduría necesito algo para mí. La pregunta es, si yo no veo efectivamente que lo más importante para mí es la sabiduría, porque estoy poniendo o anteponiendo otras necesidades a la sabiduría, es porque efectivamente estoy con falta de sabiduría. es por decantación, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros de alguna manera estamos poniendo nuestra mirada en algo que no sea la sabiduría, ¿por qué? Porque de la sabiduría simplemente tú vas a poder acceder a el hecho de que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y si tú no has visto que ya el Señor se adelantó a todas tus necesidades y la primera necesidad que tenías es necesidad de salvación, es necesidad de redención, es necesidad de sabiduría y ya te la dio, y con Él todas las demás cosas, entonces no estás entendiendo la ecuación, no estás efectivamente enfocado en donde debes estar. De ahí que por eso pone sabiduría, porque la sabiduría incluye todas las demás cosas. De hecho, la Escritura dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y la Escritura dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas?
O sea que cuando nosotros tenemos la sabiduría, tenemos todo incluido. ¿Por qué? Porque el todo incluido está en Cristo. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo ya nos ha sido dado. Es decir, el Señor ha resuelto con creces todas nuestras necesidades. Pero aquí yo lo que quiero que veamos es el corazón de nuestro Padre. Fíjese, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Él ha dado a todos abundantemente y sin reproche. Todo. Porque la sabiduría incluye ¿qué? Todo. Es decir, tienes problemas económicos. Si te ha sido dada la sabiduría, primero accede a la sabiduría para que veas la realidad de tu situación. Es como este verso cuando el Señor dice que muchas veces nosotros queremos quitar, ¿verdad?, la paja de ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga encristada en nuestro propio ojo. Entonces el Señor dice, ok, ¿por qué primero no quitas la viga de tu ojo para que veas bien y después puedas ver la paja, ¿verdad?, que está en el ojo ajeno y le puedas verdaderamente ayudar a la gente? Pero nosotros somos ciegos y queremos ayudar a los ciegos, ¿verdad? Imposible. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos primero? Quitar la viga que está en nuestro propio ojo, quitar la carne, que no lo vamos a hacer nosotros porque Dios lo ha hecho, pero sí entender, ahí viene el discernimiento del bien y del mal, ¿sí se da cuenta? El discernimiento del bien y del mal tiene que ver con qué persona en mí, ¿verdad?, estoy contando para poder enfrentar una circunstancia en mi propia vida. Ese es el discernimiento del bien y del mal. ¿Con quién voy a realizar esta actividad el día de hoy? ¿Me voy con el viejo hombre o me voy con la sabiduría que es Cristo? Esa es la gran decisión que tienes que tomar a cada momento. Hoy, el problema que tú puedas estar enfrentando, ¿con quién lo vas a enfrentar? ¿Con la sabiduría, con la mente del viejo hombre? ¿O lo vas a enfrentar con la sabiduría, con la mente y con el poder de la vida de Cristo que ya está en ti? Ahí yo conozco y hago diferencia entre el mal y el bien, o el bien y el mal. ¿Sí? Pero nuestro Padre aquí nos dice algo maravilloso, que Él da abundantemente y sin reproche. ¿Sabe qué significa eso? Que Él nunca, cuando te da algo, te saca en cara el por qué no te da o por qué te da. Él ya ha dado abundantemente a todos, sin reproche. Es gracia, es bendición. ¿Por qué Dios es bendición? Porque Dios es gracia. ¿Qué podríamos esperar nosotros de la gracia sino que emane gracia? ¿Qué podríamos esperar nosotros de la bendición sino que emane bendición? ¿Qué podríamos nosotros esperar de la santidad sino que emane santidad, justicia, verdad? Y todo lo que es la persona de Jesucristo. Es lo lógico, ¿no? Y eso es lo que emana de efectivamente la persona de Jesucristo. Él da a todos abundantemente y sin reproche, porque no depende su dar de nosotros, de nuestras características, de nuestro comportamiento, no depende su dar. Su dar es amor, es por Él, es por la justificación de que Él da es de Él y su Hijo Jesucristo. Por eso es que fue entregado por cada uno de nosotros. Entonces, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ok? Pero aquí hay unos versículos interesantes, porque resulta que a veces tampoco recibimos. El versículo 6 dice, pero pida con fe. ¿A qué se estará refiriendo? Porque ahí viene el problema primero, ¿no? Es que cuando nosotros nos salimos de la fe verdadera, ¿cuál es el punto al cual nosotros siempre tenemos que venir? A la fe. Ahí está el punto, la fe. Ese es el punto al cual nosotros siempre tenemos que venir. Pero pida con fe, porque hay momentos en que nosotros nos salimos de la fe, ¿no es cierto? Digamos que la fe adámica es la izquierda,
Y estamos aquí en una fe que ya no es una fe genuina. ¿Se acuerdan cuando hablamos aquí de la fe genuina? Y estamos en una fe, pero que no es una fe genuina. Esta fe genuina, ¿sabe cuál es la mejor característica de saber que esta fe no es genuina? Cuando, por ejemplo, nosotros nos estamos saliendo de la sabiduría del Señor. Es decir, yo pido al Señor cualquier otra cosa menos sabiduría. Eso es un sinónimo de que yo ya un poco me he salido de la fiesta. Porque ya no estoy viendo a la sabiduría, ¿no es cierto? Ya no estoy viendo desde la sabiduría mi verdadera necesidad y no estoy entendiendo desde la sabiduría mi verdadera situación actual, sino que estoy entendiéndola desde la necesidad humana, desde la necesidad desde la naturaleza limitada. ¿Ok? Entonces, inmediatamente cuando yo detecto eso, entonces tengo que volver a la fe. ¿Qué implica aquello cuando estoy aquí? Que aquí también yo puedo pedir cosas, ¿o no? Pero yo ya sé qué es lo que usted va a pedir. Todo menos sabiduría. Va a pedir para las necesidades del momento. Va a pedir para el hambre del momento. Va a pedir para la salud del momento. Va a pedir para la relación del momento. Va a pedir para la temporada. ¿Sabe qué significa eso? Que usted le está diciendo tácitamente a Dios: esta parte este episodio de mi vida, Señor, te has perdido. Tú no eras consciente de mis necesidades en este tiempo y te voy a hacer un pequeño acuerdo. La pregunta, ¿eso es fe verdadera o no? ¿Esa es fe legítima o no es fe legítima? No, obviamente porque estoy dudando de Dios. Estoy dudando porque si estoy temiendo, porque si estoy sufriendo a lo carnal, estoy sufriendo a lo adámico, ¿verdad? Las circunstancias que vienen por las necesidades que existen en la vida, es que efectivamente yo estoy viendo las cosas desde una posición totalmente distinta y diferente. Entonces, ¿qué es lo que me dice el Señor ahí? ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Qué diría usted? Entonces, ¿qué debo hacer? Pida sabiduría. Fíjese, siempre el Señor nos devuelve al punto en donde caemos en la gracia. Porque cuando estamos fuera de Él, estamos en desgracia. Pero cuando entramos donde Él, arrancamos al punto de la gracia y continuamos al crecimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos para enfrentar la vida. No necesitamos que el Señor nos dé pan, porque viene incluido dentro de, efectivamente, este regalo maravilloso que es la sabiduría. Pero ok, ¿qué es lo que dice del hombre adámico? Fíjese lo que pasa, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí cuando nosotros estamos pidiendo, y me refiero muchas veces a los cristianos que pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y requete pedimos y pedimos y pedimos. Cada vez que pedimos así, le estamos diciendo, Señor, no te creemos, 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 no te creemos. Porque Él dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? En los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Tienes falta de sabiduría. En ese momento te está faltando sabiduría. No estás linkeado con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo. Pídele sabiduría, pídele. Ven, te di, Señor, a ver, tú es evidente que con Cristo me has dado todas las demás cosas. Es decir, no puede haber sido para ti más grande el problema que tengo que tu Hijo Jesucristo, que lo diste por mí, que no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, sino que lo diste por mí. Entonces estoy absolutamente seguro que si eso alto, que para ti era imposible, por último, desde mi perspectiva humana, me lo diste, ¿cómo no me vas a ver provisto para todas estas situaciones por las cuales estoy pasando el día de hoy? ¿No es cierto? Ok, entonces tengo ahí un tema de sabiduría. Necesito linkearme a la sabiduría. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ahí es lo que nos muestra efectivamente una ola, ¿no? Dice, el que duda. Y aquí hace
aquí hace un enfoque del viejo hombre, porque así somos nosotros en nuestro viejo hombre. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Aquí el viento viene a ser las pruebas y las dificultades o las luchas que nosotros vamos a tener que enfrentar. ¿Ok? Entonces, nosotros o ese tipo de fe, o ese tipo de actitud, o ese tipo de cristianismo, como le querramos llamar, ¿no es cierto?, va a estar de alguna manera yendo de un lado a otro dependiendo de las circunstancias, es decir, dependiendo de las luchas y las dificultades. De ahí que ustedes lo que le piden normalmente al Señor desde esa perspectiva es que no les dé, que no hayan problemas, que no hayan luchas, que no hayan dificultades. Nosotros creemos que sinónimo de bendición es que el Señor nos libre de todo esto. Fíjese lo que dice al comienzo de esto: hermanos míos, Santiago 1:2, porque aquí está él hablando con sabiduría. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Obviamente está hablando del nuevo hombre, porque resulta que cuando nosotros tenemos distintas pruebas, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a hacer real en nosotros la vida de Cristo, si es que vamos con la persona adecuada a enfrentar esa circunstancia. La vida de Cristo, así es como efectivamente se hace real en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero paciencia es la paciencia de Cristo, o comienza a producirse Cristo como tu paciencia. Es decir, la paciencia de Cristo comienza a ser en ti una realidad. Imagínese usted teniendo la paciencia de Cristo para enfrentar cada circunstancia de su vida. ¿Cómo estaría usted? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta lo que el Señor quiere que usted efectivamente reciba? Cuando usted está pasando por pruebas, por dificultades y por luchas, la reacción lógica de usted, y el Señor allí lo está permitiendo, es porque es la oportunidad de que usted comience a experimentar en un nivel distinto y diferente la vida de Cristo en usted. Es decir, que comience a tener usted, ¿verdad?, una esperanza viva. Porque si nosotros no tenemos a Cristo como una esperanza viva, y yo lo dije la vez pasada y lo voy a repetir, muchos de nosotros todavía, y en alguna medida todos, porque estamos en el proceso, tenemos a Cristo como simplemente una esperanza. Si yo pregunto aquí, ¿Cristo es nuestra esperanza? Yo estoy seguro que todos vamos a decir, sí lo es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de bendición, es nuestra esperanza de salvación, es nuestra esperanza de liberación, es nuestra esperanza de provisión, ¿o no es así? Ahora la pregunta ¿es viva o no? ¿Qué significa eso? Es algo que tú ya estás comprobando, por ejemplo, como lo dice aquí. Aquí dice que nosotros nos tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es decir, cuando tú estás en pruebas, vas a comenzar a experimentar el gozo de ver a Cristo creciendo en ti, ¿verdad?, como paciencia. Y eso te va a dar gozo, te va a llenar de gozo y de satisfacción en medio de la prueba. Si tú comienzas a experimentar eso, ¿tú cómo ves la prueba? ¿Cómo la ves? Como Señor, por favor, ¿pasa esto? ¿O aquí estamos para seguir aguantando lo que venga? ¿Por qué? Porque en esa misma medida, la vida de Él, que se comienza a hacer una realidad, porque en lugar tú de deprimirte por la prueba, de meter la cabeza en la tierra, de desanimarte, ahora resulta que tú estás teniendo en tu corazón sumo gozo. La pregunta es, ¿sí te das cuenta que la respuesta del nuevo hombre es distinta a la respuesta del viejo hombre? El viejo hombre se deprime, el viejo hombre se entristece, el viejo hombre dice, voy a ayunar para que Dios me dé lo que yo quiera.
¿El nuevo hombre qué hace? El nuevo hombre viene otra vez a la fe, arranca desde ahí, y por la sabiduría que tiene, comienza a ver todo lo que Dios le ha provisto, y eso hace que entre en su seguridad, en su tranquilidad, en su reposo, y las cosas se comienzan a dar. ¿Por qué? Ahora en la nueva relación con Dios, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Papá es el que efectivamente provee para el hijo. Porque los hijos, los padres son los que heredan para los hijos y no los hijos los que heredamos para los padres. Entonces, en la sabiduría de Dios, nuestro papá que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnipróspero y todo lo que querramos, nuestro papá maravilloso es el que provee para sus hijos. Y en nuestra nueva relación, allí es donde efectivamente nosotros tenemos que comenzar a relacionarnos con Él y a recibir toda la bendición que nos ha dado. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ese que actúa así, esa persona que actúa así, ¿quién será? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? ¿Qué dicen ustedes? Esta persona que actúa de esta manera, ¿verdad? Dudando, que actúa, que es semejante a las ondas del mar, que se deja llevar por las circunstancias, ¿qué será? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? El viejo hombre, ¿no? Ok, ese viejo hombre, fíjese qué dice el versículo 7. ¿Qué dice? El versículo 7 de ahí dice, no piense pues, quien tal haga, ¿a quién se está refiriendo? Al hombre viejo. Ya, ¿qué dice? No piense pues del Señor. Exacto. A pesar de que Él nos ha dado a todos abundantemente y sin reproche, pero para recibir todo aquello nosotros necesitamos estar en la sabiduría y en la fe de Dios. Si no, no piense el tal. ¿Cuál es el tal? El tal es el viejo hombre que sale. Entonces no piense que el tal recibirá nada de parte del Señor. Pero sin embargo, Él arriba dice que Él da a todos todo y sin reproche. Es decir, Él ya ha dado todo a todos y sin reproche. Pero para poder recibir lo que Él ya ha dado, nosotros siempre tenemos que partir de la sabiduría de Él para estar en la fe de Él y en esa posición recibir todo lo que Él ya nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí se dan cuenta por qué muchas veces nosotros en cambio estamos muriéndonos de sed en la fuente? ¿Por qué nos estamos muriendo de sed en la fuente? Pues simple y sencillamente porque seguimos actuando en nuestra naturaleza vieja, en el viejo hombre. Como dice la Escritura, dejaos del viejo hombre, déjense de ese hombre. Esto es algo que el Señor va a hacer en nosotros, que le tenemos que permitir. Esto es el entender la diferencia del bien y del mal. Por ejemplo, en Deuteronomio hay un versículo que el Señor dice, he aquí yo he puesto hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, que son Adán y Cristo. He aquí yo hoy he puesto delante de vosotros a Cristo y a Adán. Pero ¿en dónde está ahora? Aquí adentro. Está en nosotros. Yo he puesto la bendición en Cristo y Adán para que disciernas quién está en ti, para que disciernas tú con quién quieres trabajar. Fíjate, dice, he aquí yo he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que escojas la bendición. Para que escojas con quién vas a enfrentar la nueva vida. Pero dentro de la naturaleza del Señor, de nuestro Padre, está el hecho del respeto profundo que Él tiene para tus decisiones. Si algo, lo hemos visto en las semanas pasadas, hace o detiene, ¿no es cierto?, el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, es el que nosotros se lo permitamos. El otro día me cayó un versículo maravilloso que lo había estado viendo y lo vi, wow, ¿verdad?
ahí está. Cuando el Señor le dice a Pedro, y a los discípulos, ustedes recordarán, les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y el uno dice que eres el profeta tal, y el otro tal. Y llega Pedro, y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Pedro, lo que acabas de decir, ¿verdad? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Primer cosa, nuestro Padre nos tiene que revelar quién es Cristo. Si no nos revela nuestro Padre quién es Cristo, nunca jamás efectivamente vamos a poder tener entendimiento de Él. Esa revelación tiene que ver con el hecho del engendrarnos, y hacernos sus hijos. Ok, pero lo maravilloso es, y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿no es cierto? Y sobre esta piedra voy a levantar mi iglesia. Bueno, eso es un tema de que muchos dicen que esa piedra es la iglesia católica y otros que la iglesia nada. Esa piedra es efectivamente todos los que somos llamados a hacer piedras vivas para la construcción del edificio de Dios, que es la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero ahí dice algo maravilloso. A los que de alguna manera reciben esta revelación, es decir, otra manera de decirlo, a los que reciben la sabiduría, ¿sí? El Señor les dice, y yo te daré la llave del cielo. Dice, todo lo que tú atares, pero yo lo pongo así, que es lo mismo, todo lo que tú permitieses, o todo lo que tú permitas en la tierra, será permitido en el cielo. Y todo lo que tú no permitas en la tierra, no será permitido en el cielo. ¿Quién tiene el poder de permitir o no permitir realmente? Solamente Dios. ¿A quién le está entregando ese poder? A nosotros. Ahora el Señor dice que todo lo que tú permitas en la tierra, Él lo va a permitir. ¡Ah! ¡Qué responsabilidad! Porque yo también puedo permitir cosas que Él no quisiese, pero si yo lo permito, ¿qué va a pasar? Él lo va a permitir, pero vamos a ver por el lado positivo. Si yo no permito cosas en mi vida, Él tampoco las va a permitir. Si yo permito cosas en mi vida, Él también las va a permitir. Es decir, yo tengo un aliado que está conmigo en el cielo, en mi espíritu, que es Dios mismo, que Él va a permitir todo aquello que yo permita, y Él no va a permitir todo aquello que yo no permita. ¿Por qué? Porque como Él sabe que yo soy un nuevo hombre y tengo una nueva persona dentro de mí, esa persona que está dentro de mí es la persona el nuevo hombre, que no va a permitir de alguna manera recibir la herencia pasada, la herencia del viejo hombre, que no va a permitir, porque hay palabra y porque hay bendición del Padre, que efectivamente nosotros tengamos que seguir viviendo de acuerdo a nuestra vieja manera de vivir o de pensar. Yo voy a permitirlo o no. Por ejemplo, si mañana te viene un temor, ¿tú permites que ese temor entre en tu mente y en tu corazón? ¿O tú dices no? El amor de Dios, ¿verdad?, echa fuera todo temor. ¿Eso dice la Escritura? Ok, yo tengo en el nuevo hombre esa capacidad. El amor del Padre echa fuera todo temor. No permito que el temor, y el temor ya no puede tener fuerza ni poder contra mí. Ya no. Ahora, el Señor me ha dado la autoridad para que yo lo permita o no lo permita. Y eso tú aterrízalo a cualquier área de tu vida.
Porque todo lo que viene acompañado de temor, de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de incapacidad, de bajos instintos, lo que tú quieras, todo eso pertenece ¿a quién? Al viejo hombre. Eso es lo que el Señor quiere que tú sepas. Todo aquello que te puede estar molestando, todo aquello que tú no quisieses que pase en tu vida, pero si tú lo estás permitiendo, no, Él no está diciendo que tú no lo hagas, Él está diciendo que tú no lo permitas y que Él no lo permitirá tampoco, porque ahora tú tienes ese poder y esa capacidad. Él no está diciendo que tú seas el poderoso para hacer que las cosas pasen. Él se ha comprometido, ¿no es cierto?, a que efectivamente nosotros andemos como Él dice, y que la consecuencia de ese caminar va a ser que no satisfagamos lo que antes nosotros podíamos haber satisfecho. Él lo va a hacer, no yo. Pero yo se lo tengo que permitir. Yo tengo que permitirme a mí algo o no permitirme algo. Yo creo que esa es una de las grandes batallas que ahora nosotros enfrentamos en nuestra vida. ¿Qué le permito a Dios? En cualquier cosa. Trabajos, emprendimientos, porque a veces nosotros estamos en circunstancias en las cuales como que somos eso, como la onda del mar, ¿verdad? Que vamos de lado a lado de acuerdo a las circunstancias, y el Señor lo está permitiendo porque nosotros efectivamente lo estamos aceptando. Ahí es donde la palabra del Señor se tiene que volver en mí viva y eficaz. ¿En qué sentido? En el sentido de comprobar que la palabra de Él efectivamente se hace realidad en mí cuando le creo. Si Él ha dicho que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y nosotros tenemos eventos todos los días en donde efectivamente somos capaces de poder permitir lo contrario, porque hay circunstancias que se nos levantan, porque hay dificultades que se nos muestran, porque hay situaciones inesperadas que están enfrente y resulta que van en contra de lo que el Señor dice, el bien y la misericordia te seguirán. Por ejemplo, palabra de Dios, Él ya lo ha dicho, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿O no ha dicho eso? Ok, la pregunta es, yo estoy ahora en una circunstancia difícil y resulta que me viene el temor, me viene el miedo y parece que es lo contrario al Señor. Bueno, ¿tú qué vas a permitir? Tú vas a recibir lo que dice el Padre. Señor, tú has dicho que el bien y la misericordia, por tanto, esto que sospecho que se me pone enfrente no es efectivamente lo que tú has dicho y yo recibo lo que tú dices. O Señor, ¿cómo hago para resolver este problema? ¿Se dan cuenta? Todo lo que Él está poniendo delante de nosotros es para que nosotros lo recibamos, para que nosotros recibamos los beneficios efectivamente de lo que Él nos ha dado, y que para que nosotros también empecemos a escoger aquello que Él ha dicho que hoy nos asiste, que hoy es nuestro, que hoy efectivamente es parte de toda nuestra vida. Así que en esta parte del libro de Santiago, dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí el versículo 8, mire cómo le llama a la carne. ¿Cómo le llama el versículo 8 a la carne? A tu viejo hombre. Y véase, si usted mismo no se ve ahí, el hombre de doble ánimo. ¿Sabe cuál es el hombre de doble ánimo? A veces estoy con una fe que soy capaz de devorar al mundo. Y a veces estoy en el piso. ¿Por qué cambia uno así? Ahí es donde el Señor quiere probar tu verdadera fe, es decir, quiere que salga a flote realmente la vida de Cristo en ti. Cuando sale a flote en ti el hombre de doble ánimo, dale gracias a Dios, porque te está revelando que en ese es el que ya no debes confiar. No es para reprocharte nada. Él no reprocha nada, sino que Él quiere que tú eches mano de la vida que te corresponde, de la vida eterna. Pero aquí ya te lo muestra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué mejor descripción de nuestra vieja naturaleza? ¿O no es así?
Aún en los temas religiosos, aún en los temas de relación con Dios, aún en los temas de trabajo muchas veces, aún en los temas de relación, siempre somos gente de doble ánimo. ¿Para qué el Señor nos muestra? No para que cambiemos por Dios, sino para que nos demos cuenta quién está operando en mí. Lo mejor que yo puedo recibir de parte de Dios es que Él me muestre quién opera en mí. Y cuando yo puedo tener ese discernimiento en mi espíritu, el discernimiento del bien y del mal, entonces yo voy a escoger el que la vida de Él sea la que elija, y para eso arranco pidiendo ¿qué? Sabiduría, porque si es que estoy pidiendo cualquier otra cosa, ya estoy desconociendo que el Señor ha provisto con la sabiduría de Cristo todas las demás cosas. Entonces yo creo que es un regalo maravilloso, ¿verdad? El que tenemos, como para que efectivamente comencemos a usar de aquello. El Señor no reprocha a nadie, nada. Pero sin embargo sí nos da las pistas de cómo vamos a recibir todo lo que Él ya efectivamente nos dio como antemano, o cómo no lo vamos a recibir, específicamente cuando estamos nosotros en el hombre de doble ánimo. Seguimos la próxima semana.